Hollywood se equivocó. Uno de los grandes mitos acerca de Egipto es que las pirámides fueron construidas por esclavos, que habrían sido obligados a arrastrar enormes cargas bajo la vigilancia de crueles capataces fieles al faraón. Pero en realidad, las pirámides fueron construidas por obreros libres, lo que hace que la hazaña de Snofru fuese aún más increíble, ya que durante décadas Snofru tuvo que organizar y pagar a miles de obreros para construir sus pirámides. Este es el primer cartucho de la historia, el óvalo mágico que envuelve el nombre del faraón. Aquí está escrito el nombre de Snofru. Vivió 2000 años antes de Aristóteles o de Platón, pero no es tan solo un mito, fue un gran ser humano. Este es Snofru en su trono. Y no se trata de un retrato idealizado, no es un faraón fijando la mirada en la eternidad. Este es el aspecto que tenía realmente. Miren la barbilla retraída. Parece bobo, pero fue un gran hombre que hizo grandes cosas. Llevó a cabo el mayor proyecto constructivo de la historia, ya que sin Snofru no habría pirámides. Fue un faraón, pero también un dios en la tierra, y por su condición divina necesitaba una tumba que fuese la más maravillosa creación que la mente humana pudiera concebir. Necesitaba una pirámide. Aunque parezca extraño, las 6 pirámides más grandes de Egipto fueron construidas en un período de menos de 100 años. Una civilización basada en la agricultura que solo utilizaba herramientas de cobre, talló, transportó y colocó en el lugar preciso más de 10 millones de bloques de piedra caliza, que pesaban una media de 2 toneladas cada uno, para construir las pirámides de Meidum, Dashur y Giza. En Egipto hay más de 70 pirámides. Las que visitan millones de turistas cada año son las que tuvieron éxito, mientras que las otras yacen inadvertidas en los remotos desiertos de Egipto. Son las pirámides menos afortunadas, las que fueron abandonadas. Pero el primero que consiguió construir una auténtica pirámide fue Snofru. Este genio, apenas conocido, gobernó en los inicios de la civilización egipcia. Su pirámide ya tenía 25 siglos cuando Cleopatra se la mostró a Julio César. Snofru fue el primer gran egipcio. En cierto sentido, fue como un padre de la patria. Todo empezó en Saqqara. La pirámide escalonada de Saqqara fue construida durante la infancia de Snofru y causó un profundo efecto en su ánimo. Lo asombroso de la pirámide escalonada es que fue el primer gran edificio de piedra que se levantó en el mundo. Se podría pensar que primero se empleó la piedra para construcciones pequeñas y luego para otras mayores y más ambiciosas hasta llegar a algo realmente grandioso, pero no ocurrió así. De pronto, como surgida de la nada, apareció la pirámide escalonada. Está repleta de cosas que demuestran que, cuando la construyeron, los egipcios tan solo estaban aprendiendo a trabajar la piedra. Los albañiles simplemente copiaban columnas y paredes de palacios ya existentes construidos con haces de cañas de papiro y ladrillos de barro. Al copiar tan fielmente ciertos elementos en piedra, estos dejaron de ser funcionales. Así se construyeron puertas que no se podían abrir y esteras de caña enrolladas sobre las puertas que no se podían bajar. Aquí es donde empezó la construcción con piedra. 2000 años después de que se levantara la pirámide escalonada, los griegos admitían, orgullosos, que habían aprendido de los egipcios a construir con piedra. La pirámide escalonada fue diseñada para el faraón Djoser. Su arquitecto quería crear un gran complejo funerario para su rey, de manera que diseñó una gran mastaba y colocó encima de ella otras más pequeñas, obteniendo así un escalonamiento semejante al de un pastel nupcial. Debido a que se trataba del primer gran edificio de piedra del mundo, sus constructores se encontraron con numerosos problemas. No sabían trabajar el nuevo material, de modo que tallaron de forma muy tosca los bloques que constituyen la pirámide y los colocaron de forma irregular, uno sobre otro, amenazando así la estabilidad del edificio. El arquitecto solucionó el problema inclinando las paredes hacia adentro, de forma que la pirámide se apoyaba literalmente sobre sí misma, evitando así que la construcción se viniera abajo.
Cuando se terminó la pirámide escalonada, era la construcción más fantástica que se había visto en el mundo entero hasta entonces. Miles de obreros tardaron casi 2 décadas en levantarla, y probablemente era 10 veces más alta que cualquier otro edificio. Debió de ser motivo de orgullo para todo Egipto. Seguro que, cuando Snofru era joven, quedó fascinado por la pirámide, y tal vez incluso soñó con construir una para él. Cuando Snofru se convirtió en faraón, se le presentó la oportunidad de levantar su propia pirámide en Meidum. A primera vista, ya se adivina que algo salió mal en este edificio, aunque es difícil decir exactamente qué. El monumento parece más bien una torre siniestra que una pirámide. Al observarlo con detalle, surgen más y más dudas. ¿Por qué las paredes de la cámara funeraria son irregulares, como si no estuvieran terminadas? ¿Dónde está el sarcófago del faraón? En la cámara funeraria, las vigas de cedro de hace 4000 años están en su sitio, preparadas para levantar el sarcófago, pero este no aparece y no hay señales de que la cámara nunca haya sido utilizada. Sin embargo, este edificio sigue representando un importante adelanto arquitectónico, ya que contiene la primera cámara funeraria de Egipto construida por encima del nivel del suelo. La creación de una sala dentro de la pirámide, en lugar de debajo de ella, causó un tremendo problema. Con todo el peso de la pirámide gravitando encima, ¿cómo evitar que el techo se viniera abajo? Snofru solucionó el problema haciendo avanzar progresivamente los bloques de piedra de los muros a medida que estos iban subiendo, de manera que el último bloque, el que forma el techo, mide tan solo unos centímetros. Así fue como se resolvió el problema y se creó la primera cubierta con bóveda en saledizo de la historia. La explicación del extraño aspecto de la pirámide de Meidum radica en su proceso constructivo, ya que inicialmente se proyectó como pirámide escalonada, pero al llegar casi a su finalización se amplió varias veces. Probablemente porque se consideraba que no se debía acabar una pirámide antes de la muerte del faraón. Cuando se terminó la pirámide, con 8 escalones, Snofru gozaba de buena salud, así que continuaron construyendo. Se cubrieron los escalones de la pirámide con piedra caliza labrada, lo que constituyó el primer intento de construir una auténtica pirámide. Pero cometieron un error arquitectónico fatídico, y es que las piedras del revestimiento exterior no estaban bien sujetas al cuerpo principal de la pirámide, de modo que los bloques exteriores, que se apoyaban en la superficie de la pirámide escalonada interior, empezaron a deslizarse, provocando el primer desastre tecnológico de la historia. Por este motivo, la pirámide tiene un aspecto tan extraño en la actualidad. Las siguientes generaciones sustrajeron las piedras que estaban sueltas, dejando tan solo el escarpado núcleo interno, de modo que lo que ahora vemos es el resultado de 4000 años de vandalismo. Snofru tuvo que abandonar su pirámide. Por eso, las grandes losas de la capilla de la base nunca se grabaron. Por eso se dejaron sin acabar las paredes de la cámara funeraria. Y por eso jamás se utilizaron las antiguas vigas de cedro para elevar el sarcófago del faraón hasta su emplazamiento definitivo. El faraón Snofru seguía necesitando un lugar de descanso eterno, de manera que decidió construir un monumento más ambicioso incluso que el de Meidum, una pirámide que doblara el volumen de la que habían tenido que abandonar, un monumento que eclipsara cualquier edificación anterior. Claro que en aquel momento los arquitectos contaban con la ventaja de la experiencia, y la pirámide de Dashur fue diseñada desde un primer momento como una auténtica pirámide. Los albañiles que habían aprendido del fracaso anterior utilizaron piedras mucho más grandes para el revestimiento, lo cual permitió sujetarlas bien a la base. También inclinaron los bloques hacia adentro, en dirección al centro de la pirámide. Esta técnica tuvo tanto éxito que esta pirámide es la única hoy en día que aún tiene las piedras que la cubren en su sitio.
Desde la entrada hay un largo trecho descendente de más de 70 metros hasta llegar al núcleo de la pirámide. Es uno de los pasadizos inclinados más largos y más difíciles de recorrer de todas las pirámides. Los bloques pulidos de las paredes son suaves y sorprendentemente fríos al tacto. En el pasadizo aún quedan los raíles utilizados para retirar los escombros de la cámara funeraria en las excavaciones realizadas durante la década de 1950. Este pasadizo fue diseñado para bajar el sarcófago hasta el corazón de la pirámide. Cuando el corredor empieza a descender por debajo de la roca, desaparecen los bloques lisos y las paredes se vuelven muy ásperas. Aún quedan unos 45 metros de recorrido subterráneo. Todavía no hemos entrado en la cámara funeraria. Esto no es más que un vestíbulo. Es como si Snofru nos diera la bienvenida. Para llegar hasta la cámara funeraria se tiene que trepar por una escalera de cuerda. Luego se alcanza la entrada a la cámara funeraria de Snofru mediante una abertura en la parte superior de la pared. Esto explica la existencia de una escalera de madera. Después de la escalera de cuerda, esta parece muy estable. Cuando se llega a lo alto de la escalera, se observa que las 4 paredes están escalonadas hacia adentro para formar la bóveda en saledizo. Es increíble. Avanzando por el estrecho túnel excavado por los antiguos saqueadores de tumbas, al fin llegamos al corredor por el que la momia de Snofru debía acceder a la sala funeraria. Al fin llegamos a la cámara funeraria. La virtud de Snofru fue no rendirse después del desastre de Meidum y construir todo esto. Cuando estuvo terminada, esta era la mayor sala del planeta. Tiene una altura de 17 metros. Mohamed, dame la linterna. Gracias. 17 metros, bóveda en saledizo y unos muros que avanzan hasta llegar a lo más alto. Pero se presentó un problema. Las paredes empezaron a desplazarse bajo el tremendo peso de la pirámide. Aquí vemos unas vigas de cedro que tienen 4.000 años y que tuvieron que instalarse cuando las paredes empezaron a moverse. Las paredes se agrietaron y se desplazaron hacia adentro. Y para que la pirámide entera no se viniera abajo, fue necesario poner las vigas y apuntalar las paredes. Originalmente, la pirámide de Dashur se diseñó para que fuera una auténtica pirámide. Pero al surgir el problema de la cámara funeraria, los arquitectos de Snofru decidieron acabarla reduciendo el ángulo de inclinación de las caras de 54 a 43 grados, y por eso se conoce como pirámide romboidal. La reducción del ángulo redujo la cantidad de piedra necesaria para acabar la obra y alivió la carga de las cámaras interiores. A pesar de ello, la pirámide seguía siendo demasiado peligrosa para alojar la momia de Snofru. El faraón había construido los 2 edificios más grandes de la historia, pero ambos eran inservibles, y sin embargo, él no se rindió. La única diferencia era que esta vez el tiempo apremiaba al envejecido faraón, que tenía que construir una pirámide segura para alcanzar el descanso eterno. La pirámide romboidal debió inspirar cierto orgullo entre los egipcios, ya que en lugar de abandonar el paraje, como hizo en Meidum, Snofru construyó su última pirámide a menos de 1,5 kilómetros de distancia. Parece ser que fue todo un éxito. La cámara funeraria aún es estable y está dentro de la primera pirámide auténtica de la historia. Hay señales que indican que Snofru tuvo que economizar un poco para acabar la pirámide roja a tiempo para su entierro. Es más pequeña que la pirámide romboidal y sus caras tan solo se inclinan 43 grados. Con la pirámide roja, Snofru solucionó por fin los problemas de ingeniería y allí fue donde finalmente descansó su momia. El más famoso de los hijos de Snofru fue, sin duda, Kéope, su sucesor, recordado hoy en día como el faraón que construyó la Gran Pirámide, una de las 7 maravillas del mundo. La Gran Pirámide es, sin duda,
el legado de Snofru a su hijo, ya que ese asombroso monumento nunca se habría podido construir sin haber aprendido la lección de la increíble carrera constructora de Snofru. Si hay alguna marca distintiva en las 3 pirámides de Snofru, esta es la bóveda en saledizo. Esta ingeniosa solución para distribuir el peso de los bloques de piedra sobre la cámara funeraria es lo que posibilitó la construcción de las pirámides. Desde los tímidos inicios en Meidum y los espectaculares techos de las pirámides de Dashur, no hay más que un pequeño paso hasta el éxito definitivo que se puede contemplar aquí, en la gran galería de la pirámide de Kéope. Se trata de uno de los mayores espacios interiores de todos los tiempos, ya que la bóveda en saledizo se extiende unos 50 metros y consigue que la galería parezca tener más de los 7 metros de altura que tiene. En la cámara funeraria, Kéope superó a su padre y ocultó a la vista su original solución al problema de proteger el techo del inmenso peso del conjunto. Las losas de granito que forman la cubierta no hubieran podido soportar el peso de la pirámide sin que de algún modo se distribuyese ese peso. Para ver la solución de Kéope hay que trepar por una abertura que hay en lo más alto de la gran galería. Aquí se encuentra el secreto de por qué no se vino abajo el techo de la cámara funeraria. Estoy directamente encima de la cámara, en una pequeña estancia que fue diseñada para aliviar el peso que recae sobre el techo de la cámara funeraria que tengo debajo. Arriba hay 4 cámaras más, muy parecidas a esta, y encima de ellas hay 2 losas enormes en forma de V invertida que alivian aún más la presión sobre la cámara funeraria. Es una especie de bóveda en saledizo, pero estilizada. A Snofru le habría encantado. Las cámaras de descarga dieron muy buen resultado. Aproximadamente 4.500 años después de su construcción, la cámara funeraria sigue intacta, sin daño alguno. Si no fuera por los saqueadores de tumbas, la momia de Kéope seguiría aquí. La construcción de pirámides proliferó tan solo durante el reinado de la familia de Snofru. Su hijo construyó la Gran Pirámide y su nieto la segunda pirámide más grande de todas, justo al lado de la anterior. Luego, el empuje y la energía necesarias para construir aquellos asombrosos monumentos desaparecieron y las pirámides se convirtieron en un pálido reflejo de su gloria anterior.